Muy buenos días. Mi reloj está marcando las 10 de la mañana, hora de Nicaragua. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! Poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios maravillosos que Dios nos permite llegar. Una vez más agradezco a todos los hermanos que nos reportan. Si usted nos reporta, podríamos y se suscribe al canal que estamos usando en YouTube. Podríamos estar en YouTube predicando en vivo. Por el momento estamos esperando que lleguemos a esa cantidad de hermanos. Bien, vamos a orar. Voy a entrar humillándonos delante del Señor en este momento. Divino Padre Celestial, vengo delante de ti, presento esta preciosa audiencia que se va a conectar, o los que están conectados se van a ir conectando a medida que estamos enseñando su santa palabra. Divino Padre Celestial, la gente que nos habla de muchos lugares, de muchas naciones, de varios continentes, queremos decirle que tú los bendiga y los cuide. Oramos, Dios, por nuestros hermanos en Ecuador, nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Italia, en fin, por todo el pueblo que está sufriendo, los que están sufriendo en Estados Unidos, en Nueva York. Bien, no lo sabemos, solo tú lo sabes, pero queremos pedirte perdón. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Muchas veces nos hablaste, pero no te oímos. Muchas veces nos advertiste, pero no entendimos. Pero Señor, hoy estamos entendiendo muchas cosas que ayer no las entendíamos. Concédanos. Y ven, Espíritu Santo, para ministrar a aquellas personas que están en los hospitales. Sé que nos están viendo en hospitales. Sé que nos están viendo en casa, personas enfermas. Sé, Señor, que algunos van en taxi, o quizás en carro, o quizás en bus. Algunos hermanos los que hacen esa cara autoparlante para el barrio, para el andén, para otras personas que puedan escuchar, yo te pido bendición para ellos y que ellos nos puedan regalar un poco de su tiempo para hablar cosas maravillosas acerca de esta palabra bendita, gloriosa, sublime y dulce, su santa palabra. Háblanos, Señor, con una palabra revelada. Sabemos, Señor, que la palabra en la boca de Satanás, cuando citó la palabra a Cristo en Lucas 4, era la palabra nada más en la boca de Satanás. Pero cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, del Espíritu de Dios, eso se llama rema. Pues esa palabra rema queremos que hoy llegue a cada corazón, a cada vecino, a cada persona triste, a aquella persona que ha perdido esperanza, aquella persona que ya no tiene fe, aquella persona que no tiene deseo de vivir. Hemos escuchado testimonio de gente que dice, ya no quiero vivir. Pero sin embargo, hay esperanza. Que esa esperanza es que oigas la palabra de Dios y te puedas arrepentir de tus pecados, porque el pecado impide que tú puedas crecer en la palabra de Dios. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Bendícelos y ayúdalos. Ven, Espíritu Santo, conmigo ahora. Ministrame para ministrar. Lléname para llenar a esos corazones. Sé que hay varias personas enfermas por la tristeza, la depresión, las decepciones. En el nombre de Cristo,
no nos dejes solos. Yo sé que tú estás con nosotros y en este momento visitarás todas esas vidas que nos están viendo o esas vidas, Señor, que nos van a ver después. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a través de estos medios a aquellos hermanos que siempre están pensando en ayudarnos para los compromisos de pagar el terreno de la iglesia. Y queremos decirle que hay hermanos, a todos los de la iglesia Casa del Milagro, la familia del hermano Chema, hermana Karen, el hermano Urbina, Jairo, Mauricio, y son hermanos que están dispuestos para ir a su casa. También el día de hoy, cada segundo domingo de cada mes, celebramos un día que le llamamos los graneros de José. Estos graneros es donde todo el pueblo de Dios lleva parte de su comida. Vamos a decir, arroz, frijoles, leche. Entonces lo llevan a la iglesia, oramos por ellos. Y cuando hay personas en necesidades, sea cristiano o no, nosotros les ayudamos. Y hoy nos toca recoger esos graneros. Y lo vamos a hacer de la manera, de esta manera. El hermano Gregorio, con su esposa, hermana Joana, Jairo Urbina, el hermano Mauricio y el hermano Guillermo, el hermano Memo. Unos están en la iglesia. Usted puede ir a la iglesia si quiere. Si tiene vehículo, gloria a Dios, lleve granero para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Esto lo hemos hecho por años. Esto no es algo que nació ahorita por la emergencia. Esto lo hemos hecho por años. Estamos acostumbrados a hacerlo. Y desde ya le agradecemos. Sinceramente le agradecemos. Ahora, usted puede decir, yo no me di cuenta, yo no entendía eso. Entonces usted puede llamar a estos hermanos mencionados y puede donarnos en dinero y nosotros compramos el alimento para llevarlo a estas personas. Yo les agradezco profundamente porque hoy más que nunca el amor fraternal es el que se tiene que poner en acción. Mis hermanos, entremos a la palabra. Hoy vamos a hablar la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor que nos da el Señor! Y usted sabe, llámese dichoso, que Dios nos dio la vida para que podamos ver todas estas cosas maravillosas que se están cumpliendo hoy en día. Ahora, voy a hablarles hoy en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el verso número 4. Porque de la manera en que el cuerpo, dice la palabra de Dios, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Oiga bien eso. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada ser humano, Dios nos ha dado la bendición de tener fe. Y yo voy a hablarle de eso ahora. Por ejemplo, la fe no opera en la lógica del hombre. Estoy hablando de la fe de Dios. La fe no es un razonamiento natural. La fe es más que eso.
La fe es una acción. Usted no puede decir que tiene fe si no se acciona. La fe es acción. Dice la palabra de Dios que Noé construyó un arca, oiga bien, construyó un arca por la fe. Entonces, si Dios le dice, Noé, mira, construyó un arca, bueno Dios, y se queda ahí, eso no es fe. Fe, oír la palabra y accionarla, eso es fe. Entonces, además de la fe, cuando accionamos, oiga bien, cuando usted acciona la fe, usted va caminando conforme a esa palabra. Y entonces esa palabra le está dando una medida. Ahora, usted viene y va entrando a medida que va accionando. Si usted no acciona, usted se paraliza y usted queda nada más en la esperanza. Pero no, la esperanza no es hoy, la esperanza es mañana, pero la fe es hoy. La fe está basada en el gran yo soy. Así dice el Señor, el gran yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Nuestro Dios. No dice el gran yo fui. No dice el gran yo seré. Dice que es el gran yo soy. Cuando nosotros entramos en ese medio de la fe, entonces el Señor nos dice ahí que esa medida que nos dio Dios comienza a subir. Y yo le voy a hablar exactamente de eso. De que si usted tiene Dios, si usted tiene la fe de Dios, usted va a crecer. Pero si usted no tiene la fe de Dios, usted no va a crecer. Y vamos a hablar de algunas cosas interesantes. En 2 Corintios 4:18 dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí entramos en la fe. Las cosas que no se ven, ahí acciona la fe. Usted no ve muchas cosas, pero tiene fe que va a venir aquello. Y en el nombre de Cristo, todos los que me están escuchando y los que me van a escuchar pueden decir, Dios, puede decir conmigo, Dios, dígalo a ver, dígalo, Dios, manda el soplo de tu espíritu y envía este virus donde tú sabes que no va a hacer daño. Dígalo, amén. Amén, 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 amén. Oh, aleluya, qué bendición poder decir eso. Aleluya. Ok, a través de nuestra fe, entonces nosotros confesamos. Ahorita acabamos de confesar que Dios va a enviar este virus. El COVID-19 o el coronavirus o el demonio espíritu que sea que está matando gente alrededor del mundo. Dígalo una vez más. Dios, manda tu espíritu que aleje ese espíritu del diablo de enfermedad. Ese virus de enfermedad que está destruyendo la humanidad. Mándalo, Dios. Dígale, mándalo, Dios. Mándalo, Dios. Oh, aleluya. Gracias por todas esas palabras de ánimo que escriben ustedes. Ahora, la fe es una acción que se basa en la confesión. Oiga una historia. Dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la oración. Y ahí estaba un hombre paralítico, un hombre cojo de nacimiento. Esperaba cada día que alguien le diera una ofrenda. Pedro y Juan le dijo a este paralítico, fíjate en nosotros. Entonces, en ese momento, capítulo 3, verso 6, dice, más Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que lo levantaron y el paralítico se levantó y comenzó a caminar. Eso es acción. ¿Y qué andaba Pedro? Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, la fe. La fe, hermano, te motiva. Imagínate, con todos los millones que hay hoy en el mundo, de dólares o de fortuna o de riqueza, no paran esta enfermedad. Pero si tenemos la fe de Dios, la fe de Cristo, la fe del poder del Señor, haremos proezas. Salmo 60:12. Ahora, en Lucas 17:11 hay otra pequeña historia que quiero que usted me ayude
a esto. Dice que Jesús iba pasando por Samaria y Galilea. Al entrar en una de esas aldeas le salieron 10 leprosos. Los leprosos le clamaron al Señor y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, escuchó y oyó, Dios oye, escucha, nos ve, le dijo: váyanse y muéstrenselo a sacerdotes, porque en ese entonces los sacerdotes decretaban el que tenía lepra y el que no tenía. Y dice la palabra de Dios que mientras iban, fueron sanados. Observe acción. Reciben orden de Dios y les dice: vayan. Ellos caminaron y en el camino fueron sanados. Muchas sanidades van a haber a través de este programa a medida que tú pongas tu fe en acción. Si tú pones tu fe en acción, vas a ser sanado, vas a liberar esa depresión, vas a echar fuera todo desánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Angelita. Siguiendo un poco más adelante, en los tiempos de Jesús, los sacerdotes eran los que certificaban la sanidad de un leproso. Ya les había explicado eso. Entonces, el Señor requiere la colaboración suya y mía. Dios quiere su colaboración, que accione. Dios quiere que usted accione. Alabado sea su nombre. La fe activa es una fe que se acciona, se mueve. Y a su nombre, gloria. Cuando nosotros recibimos algo de Dios, por ejemplo, esa palabra en Hebreos 11:1, la pastora Angelita Castillo, Angelita Jarquín Castillo, mi esposa, ella la cita a veces como 2, 3, 4, 5, 6, las veces que sea necesaria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La cita y la cita y la cita. Entonces, cuando uno realmente cita la palabra de Dios, entonces estás declarando un título de propiedad. Cuando tú estás declarando esa palabra, tú dices: yo voy a recibir mi milagro, yo estoy pidiendo paz, yo voy a ser libre de la depresión, yo lo voy a hacer por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe es acción a declarar la palabra de Dios. La fe es acción de declarar la palabra de Dios. Así como vos aceptaste la palabra salvación, así vas a aceptar la palabra de liberación, de sanidad. La palabra nos garantiza que Dios nos va a librar de todos aquellos vicios, droga, depresión, crisis. La palabra de Dios es el decreto. Tú lo recibes con gozo. Amén. Tú dices: yo soy salvo porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero junto con la salvación viene la sanidad. Dice: y por su llaga nosotros fuimos curados. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús moría en la cruz, usted sabe que acaba de pasar la Semana Santa, donde se hace memoria, se recuerdan sacrificio de Cristo. Él dijo una palabra. En las 7 palabras, él dijo una. Y esta palabra fue: consumado es. La palabra consumado es. Esta palabra en griego significa tetelestai. Tetelestai. Él no habló en español como le estoy hablando yo, consumado es. Él habló esta palabra, tetelestai. Esta palabra tetelestai significa terminado, significa completo, significa pagado la deuda que se debía. Esto es lo que usted tiene que tener fe. Y a su nombre, gloria. Está terminado. Ahora, la palabra convicción. Fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, oiga bien, de lo que no se ve. Esta palabra convicción en griego quiere decir
elenco. La palabra elenco significa, oiga bien, prueba, evidencia, prueba irrefutable, certeza de aquello que realmente no hemos visto, pero lo esperamos. Es un término legal que se usa en las cortes, cuando se transfieren en las cortes evidencia de lo que se está juzgando. Cuando dice elencos, está diciendo Dios que está accionando el milagro, ese efecto en la esfera espiritual, ese efecto dará efecto en la esfera física. Cuando tú confiesas, algo ocurre en tu vida. La Biblia dice en Efesios 1 que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales y dice que nos bendijo con bendiciones celestiales. Cuando tú tienes esa fe, camina en esos lugares celestiales, en esa dimensión. Y como tú tienes fe, está dándose esa palabra que quiere decir elencos. Elenco es la determinación de lo que tú estás creyendo que así será. Y a su nombre, gloria. La fe es la seguridad de las cosas tangibles que aún no hemos visto en lo físico, aleluya, pero existe en el mundo espiritual. Hay tantas cosas que yo puedo mencionarles a usted de lo que realmente acciona. Yo recuerdo una vez que me recibí una carta para ir a un seminario a Europa, Holanda, y habían 75,000 cartas. Y yo me puse a pensar, si yo lleno esta carta y no me dan el resultado, lógicamente no voy a ir. Pero yo tomé aquella carta y le dije, Señor, yo quiero ir a Holanda a recibir este seminario, donde están 7, iban a recibir de los 70 o 100,000, iban a recibir 7,000 ministros del mundo. Entonces, en ese momento, mis queridos hermanos, yo oré y llené la solicitud y la mandé. Como al mes, yo recibí respuesta y me dice, Señor, don fulano de tal, sí señor, de ministro, sí. Escuchamos lo que dice usted en la solicitud y quiero decirle que hay cientos de miles de cartas, pero usted ha sido seleccionado para ir. Por lo tanto, no se preocupe. Desde el taxi que sale de su casa al aeropuerto, el vuelo, cuando llegue a Holanda, habrá un hotel esperándolo, lo llevarán vehículos especiales y durante la reunión de un mes a usted se le va a pagar todo, la comida, todo lo que usted necesita y también habrán regalos para usted. Hermano, usted no sabe cómo lloré yo. Yo le dije, Dios, ¿me oíste? ¿Me escuchaste? Declaré una palabra de fe. ¿Cuántos de nosotros a veces oramos? Tal vez algún día. Usted tiene que orar declarando ese testamento. Mire, la fe es como ese testamento. Usted cuando compra un artículo, quizás no ha bien visto ese artículo, pero ese artículo usted tiene un derecho de propiedad, tiene un recibo, tiene un documento. Ese documento se llama elenco. Ese documento llegó al cielo. Usted lo decretó. Y yo sé que hay personas que están enfermas. Sé que hay personas que están enfermas. Me están escuchando. Y quiero decirte que Dios te va a sanar. Pero tú tienes que accionar la palabra. Accionar en fe. El diablo te va a llegar para que tengas conmiseración y te va a decir, no te oye Dios. Eres pecador. Eres muy malo, muy mala. Falso. Nadie es digno, nadie merece, pero Él murió por lo perdido, por lo vil, por lo menospreciado. Él murió por nosotros. Mis estimados amigos y hermanos, súmase, crea que Dios le va a dar la victoria
en este día Amén, tan amén, especial. amén, 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 Diga amén. Amén, amén, amén. Para que sea fe lo que se espera, se debe de estar viviendo lo espiritual y esperándolo en lo natural. Cuando compramos, hermano, muchas cosas a veces las compramos por la internet. Usted no ha visto ese artículo, usted lo paga con la tarjeta de crédito. O digamos, usted compra un viaje, un boleto, y ese boleto, usted dice, bueno, yo ya compré el boleto, pero usted no lo tiene, usted ya lo pagó. ¿Cómo? De repente, a través del email, usted recibe confirmaciones que puede viajar, que ya pagó, que ya recibió. Y todo eso es exactamente esa palabra de esperanza que hoy necesitamos. Muchos que han perdido sus trabajos, no tengan temor, Dios les dará trabajo. Dios es el dueño del universo. Él hace que todas las estrellas se muevan en una similitud especial. Hace poco, con esta cuestión del coronavirus, escuché una noticia que venía un meteorito para estrellarse contra la Tierra. Y si hubiera estrellado este meteorito entre la Tierra, millones quizás hubiéramos muerto. Pero el cuidado de Dios está bajo el control del dominio de todas las cosas. Dice el noticiero, milagrosamente el meteorito no chocó con la tierra. Nuestro Dios es un Dios de milagro, es un Dios de esperanza. Amén. No es la esperanza, es un Dios que a través de la fe nos da la esperanza, Amén. nos da la acción, nos da la alegría, nos da el gozo, nos da el privilegio maravilloso. La fe no es futura, es presente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hay hermanos que oran y dicen, Señor, tal vez algún día me ayuda, Señor, tal vez algún día me cambie. No, Señor, usted tiene que orar y decir, Señor, tú me vas a ayudar a cambiar. Yo espero que pronto viene el cambio. Diga conmigo una vez más, Gloria a Dios. pronto. A ver, menciónelo, pronto, dígalo otra vez, pronto. Pronto se va este virus. Se va. Pronto se limpian los aires. Pronto Aleluya, gloria a Dios mandará un soplo. Pronto Dios cambiará la situación para la gloria de su nombre. Mis queridos hermanos, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si tú eres una persona que lees la palabra de Dios y acciona la palabra de Dios, tú tienes fe. Y esa fe te va a ayudar, esa fe te va a bendecir, esa fe te va a sacar de esa parálisis donde tú estás. Hay personas que me están viendo en hospitales y yo declaro en el nombre de Cristo que debes tener fe en Cristo. Declaro que estás sano por la sangre de Cristo. Crea. Diga, por la sangre de Cristo, yo soy sano. Dígalo, por la sangre de Cristo, yo soy sano. Otra vez, por la sangre de Cristo, yo soy sano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú hablas? Dice que la fe es la confesión. Cuando tú confiesas que por la sangre de Cristo sos sano, entonces las células que están combatiendo la enfermedad, le están diciendo, alguien nos está inyectando ánimo, oxígeno, fuerza, alguien, y ese alguien es la boca tuya que confiesa la salvación, confiesa la sanidad, confiesa, dígalo conmigo otra vez, por la sangre de Cristo yo estoy sano, por la sangre de Cristo yo no tengo miedo, por la sangre de Cristo yo tengo fe, por la sangre de Cristo soy más que vencedor. Usted tiene que confesarlo porque usted es hijo de Dios. Aleluya. Hace 3 días me llamó un señor del hospital y me dijo, pastor, creo que me voy a morir. Y yo me entristecí, dije yo, que estoy en el hospital, y yo me quedé pensando. Bueno, le dije yo, voy a encaminarlo al camino eterno, oré por él y todo, y después oré por la sanidad. No supimos de él durante un día, 2 días. Pero anoche a las 11:30 me llamó un hermano y me dijo, pastor, la persona por la cual usted oró está sano, está hablando bien, está haciendo esto. Porque él creyó.
respirar. Él no podía respirar, él se estaba ahogando, pero él creyó Amén. y creyó Amén, amén, que Dios amén. está con él. El Señor camina en medio de los hospitales, Amén, amén, esperando amén. oír a alguien que diga, yo creo en Jesús, por la sangre de Cristo, yo soy Oh, sanado. las llagas de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Yo bendigo a todos los hermanos que nos están viendo Sí, Señor, aleluya. a través de las redes. Aleluya. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y sigamos adelante creyendo al Señor. Ahora, déjeme explicarle algo un poco más sobre la fe. Entonces, si nosotros declaramos fe en el Señor, entonces se activa el motor que hay en cada ser humano. Fe. Por ejemplo, la pastora Angelita decía, mi esposa, antes que termine este año, decía el año pasado, nosotros vamos a tener una construcción donde vamos a ir a adorar a Dios. Amén, 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 amén. Y eso terminó en el mes de octubre del año pasado. Sí, Señor, aleluya. Faltaba noviembre y diciembre. ¿Qué se debe? Cuando la fe tú la declaras. Entonces hay ángeles especializados. Mira lo que pasa. Hay ángeles especializados. Amén. Dice la palabra de Dios que el ángel que Dios nos ha dado, Amén. por ejemplo, creo que está en el libro de Eclesiastés. Me gustaría que pudiéramos leer. Si no, pues, cuando menos en otra oportunidad, yo te voy a citar esa palabra que está en el libro de Eclesiastés. Dice, no dejes, capítulo 5, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. Sí. ¿Escuchó eso? Versículo 6. Que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Y que destruya la obra de tus manos. Observa que Dios escucha tus palabras. Oiga lo que dice. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel. ¿Cuál ángel? El ángel que está ahí, que Dios asignó para ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya, aleluya. Delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Entonces, una persona, óigame bien, que viva quejándose, oiga, viva quejándose, una persona que viva murmurando, una persona que viva en desánimo, una persona que hable palabras incrédulas, esa persona, su fe es débil. Apártate de esa persona, te va a infestar. Eso es peor que el virus ¿cómo se llama? El COVID-19, el coronavirus. Las palabras negativas, cuando llegan a tu boca, tienes que quitarlas. Entonces, ahí dice la palabra de Dios, tú tienes que hablar fe. Hablar fe. Después la fe, la certeza de lo que te espera, la convicción de lo que no te ve. Fe, en el libro de Proverbios, capítulo 6, en el verso 2, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu boca, de tus labios. Te has enlazado. Es decir, cuando tú dices, Dios no me va a sanar, todas las células tuyas dicen, Dios no nos va a sanar. Porque tu voz da orden al cerebro. El cerebro da la orden a todo el sistema nervioso. Pero si tú crees, entonces hablas palabra de fe, no palabra de ánimo. Mire, el ánimo no es fe. Fe te da ánimo. Pero el hecho de que vos estés animado, que esto, que lo otro. No, la fe te da ánimo. Pero declaras la palabra que es de Dios, la palabra que es de Dios. ¿Cuál es la palabra que es de Dios? Bueno, por la sangre de Cristo
yo soy sanado. Esa es palabra de Dios. Por las heridas de Cristo, yo soy sanado. Esa es palabra de Dios. Y eso es lo que te hará a ti vencer el desánimo, la tristeza, la enfermedad, los diablos. Dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque andes, eso es palabra de Dios. Y cuando tú escuches a alguien que está desanimado, trate de orar por él, pero esa persona sigue y rebelde y todo, déjalo ahí, déjalo, ese es un necio. Júntate con gente de fe, gente que te ayuden, gente que te animen, gente que te digan, aquí estamos, seguimos creyendo. Diga conmigo, pronto, pero no dicen nada ustedes, ¿qué les pasa? Pronto estaremos adorando al Señor, bendiciendo al Señor. Dios bendecirá el mundo, Dios bendecirá las familias cristianas. Y no solo eso, pronto volaremos con el Señor, porque las promesas de Dios se están cumpliendo. Digan amén. Bendigo a todos los hermanos que están acá. Quizás en Jalapa algunos hermanos nos están viendo, ojalá en Corinto, en todos los lugares donde nosotros levantamos iglesia en nuestro país. Los hermanos de Costa Rica, ahí levantamos iglesia, los bendecimos. Sé que hay hermanos allá también. Pastor Junior, Dios te bendiga. Pastora Ruth, allá en Vancouver, Canadá, Dios te bendiga. Pastora Evelyn, allá en Edmonton, Dios te bendiga. Amén. Gary, que Dios te bendiga. Toda esta gente que está ahí, ellos saben que lo que yo estoy hablando son cosas que realmente las hemos vivido. Entonces, la fe, el ángel toma tu palabra. ¿Cómo es eso? Bueno, capítulo 14 de Número, yo le leí a usted lo que es honrar a Dios, 14 de Número. En el versículo número 28, 14, 28. Diles, el Señor dice, dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Y qué era lo que habían hablado al oído de Dios? Murmuraciones. Si usted lo ve en los versículos 1, capítulo 14, versículo 1, 2, perdón, se quejaron contra Moisés, murmuró toda la congregación y dijeron palabras hasta desearon morir. Y Dios dijo, como quieres morirte, Él permitió que murieran en el desierto los que salieron de Egipto. No, mis estimados hermanos, la fe nos da visión, nos da fuerza, nos da ánimo. La fe nos da vida. ¿Y a su nombre? Bendito sea Dios. Algo más que quiero decirte. La fe es algo que tienes que experimentarlo. Voy a terminar con este pequeño testimonio. En el año 81, 82, 83. Gracias, Pastora Angelita. Nosotros estuvimos en Costa Rica. Íbamos de misionero a otras naciones. Nuestra mira era un país suramericano, otro era Canadá y el otro era Europa, España. Pero se dio la casualidad que mientras nosotros esperábamos para viajar, resulta que yo caí enfermo. Y al caer enfermo, la enfermedad me afectó el caminar. Y cuando yo me di cuenta, en el Hospital San Juan de Dios de San José, Costa Rica, el neurólogo me hizo una serie de estudios y me dijo, don José, va a ser muy difícil que usted pueda volver a caminar. Hay algo, una enfermedad muy mala en su columna. Si no fuera esa enfermedad, el problema es que tampoco va a poder caminar. Y me mencionó, no va a poder caminar, no va a poder montar bicicleta, motocicleta,
ni caballo. Y cuando él me dijo eso, yo me sentí deprimido. Y comenzaron los diablos a atacar mi mente. Y vino una conmiseración. Y vinieron los ataques del diablo de esta manera. Me dijeron, ¿dónde está el Dios que predica? ¿Dónde está el Dios que te ha sanado? ¿Dónde está el Dios que ha hecho proezas? Ahora vas a morir y paralítico. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a rezarme a Nicaragua porque allá no son caros los sepulcros. No es muy caro. Y antes que me muera en un país extraño, mejor morirse en su tierra. Y en esa situación de conmiseración, mi esposa viajaba a predicar a varias iglesias. Ese día era un día como hoy. Yo me quedé en casa. Me quedé postrado en tierra. Y en esa casa, mi esposa se llevó a los niños a la escuela dominical. Yo me quedé solo. Me comencé a deprimir más. Y el diablo decía, ¿dónde están los pastores amigos tuyos? ¿Y dónde está Julano? ¿Y dónde está Sultano? El diablo es especialista para eso. En ese momento, teníamos un pequeño televisor, cuando los televisores eran blanco y negro. Lo encendí, postrado. Quiero decirte que el dolor que yo tenía era un dolor que no se me quitaba ni de noche ni de día. Algunas veces mi esposa enchufaba la plancha y con el calor de la plancha me ponía una toalla y el calor hacía un poco de descanso en mi columna, porque el problema era en mi columna, en el lumbar cuarto, en la parte baja. Y entonces fue interesante saber cómo Dios opera en tu fe. Llegó el momento. El hermano que estaba predicando se dirige y detiene, se dirige y dice, yo siento de Dios, dijo él, hablarle a alguien que está ahorita paralítico. Ese es en la televisión. Y ese alguien dice, con palabras de sabiduría, José, me dice, José. Yo no lo conocía, ni hasta el día de hoy nunca lo he saludado. Pero en la televisión dice, José, Dios me dice que te diga que te levantes. Estás paralítico. Ahora, yo no sé si él estaba predicando en vivo o tenía un programa grabado. Pero como todas las cosas las hace Dios y las conecta como realmente Él las conecta, en ese momento Él habla a mi vida y me dice, levántate, José. Y dice, hazlo ahora, levántate, pon tu mano y haz acción en eso. En ese momento comencé a vencer aquellos dolores que me paralizaban mis piernas. Comencé a apoyarme en las manos y decía, ¿ya te paraste? Y yo le dije, sí, ya me paré. Yo estoy hablando conmigo mismo mientras escucho. Ahora camina, me dijo, camina. Y yo comencé a dar el primer paso. Dice, sientes dolor, pero sigue caminando. Y seguí caminando. Y seguí caminando. Y seguí caminando. Hasta llegar a ese momento en que pude caminar sin dolor. Aleluya, gloria a Dios. El que le habla le dice eso. Ahora, si él que me está hablando y siento que Dios conecta todas aquellas cosas, o hizo Dios que se paralizara aquel programa y él habló a mi vida, porque
en los momentos más difíciles de tu vida es cuando la acción de la fe comienza a tener vida. Y yo comencé a levantarme y comencé a caminar. Observé que lo que el diablo me había dicho, Dios lo había derrotado con una acción de fe. Y esa acción de fe ha hecho que desde ese día hasta este día yo no me he detenido de predicar ese milagro y de llevar esta palabra de esperanza a miles de personas. Yo conté este testimonio en un lugar donde me invitaron a predicar por 4 días. El pastor de esa congregación tenía cáncer. Yo testifiqué de lo que Dios había hecho conmigo. En el primer día dio un paso ese pastor al ánimo. Jesús dice siempre, ten ánimo. Amén, 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 amén. Después de eso, hubieron otras personas y seguí predicando. Al terminar el día 4, yo hice un llamado a la gente para decirle: los que han recibido fe pasen para un milagro. Y el pastor pasó y dijo: yo fui decretado con cáncer y me hice el examen ayer y no tengo cáncer. Aleluya, gloria a Dios. Dios me sanó. La fe del pastor había bajado por la enfermedad, por todos los pensamientos que llegan a la mente de las personas. Y esa fe, esa lucha es terrible. Y yo volví a donde el médico, caminando sin bordón y sin nada y sin silla de rueda. Y me preguntó qué pasó y le dije yo: Jesús me sanó. Aleluya, Y me dijo él: te sanó algunos días o meses, pero volverá. Le digo yo: cancelo esa palabra, porque Dios vive. Y como Él vive en mí, el milagro de Él en mi vida estará siempre vivo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Probablemente hayan personas en este momento que están enfermos. Sí, Y Señor. yo voy a orar por ti. Sí, Señor. No va a ser mi oración, Sí, va a ser Señor. tu fe en Dios. Aleluya. Tu fe en Dios. Sí, Para Señor. sanarte no necesitas pagar. Para sanarte no necesitas hacer nada. Aleluya. Solo cree, cree, cree. Voy a orar por ti ahora. Divino Padre Celestial, reprendo en el nombre de Cristo toda tristeza. Reprendo en el nombre de Cristo toda depresión. Reprendo en el nombre de Cristo toda vida decepcionada, todo matrimonio destruido, toda obra de Satanás, toda enfermedad del COVID-19, toda obra del diablo se va. Pulmones, gargantas, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cree en el Señor. Ahora, quizás tú aceptaste a Cristo y andas mal. Dile: Padre, perdona mis pecados. Dile: Padre, perdona mis pecados. Díselo: perdona mis pecados. Y ahora dile: escribe mi nombre en el libro de la vida. Díselo otra vez: escribe mi nombre en el libro de la vida. Díselo. Sí, Señor. Y si tú por primera vez quieres aceptar a Cristo y quieres hacerlo ahora, hazlo. Hazlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hazlo. Dile: Señor, perdona todos mis pecados. Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida. Cámbiame, Señor. Gracias, hermano, porque ustedes están orando. Gracias porque Dios ha entrado a sus casas. Levántate. Quiero escuchar testimonio, pero para gloria de Dios. No es el hombre que sana, es Dios. Amén, aleluya. Y el que te está hablando es un milagro. No hace ningún milagro. Ni el dolor de cabeza a una pulga se le puede quitar como hombre. Pero Dios sí. El gran yo soy sí. El todopoderoso sí. Él es el que te compró con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablarte en esta mañana. Aleluya.
de ministrar a través del Espíritu. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Oro por el COVID, de todas las personas que tienen ese virus. Oro en el nombre de Cristo. Oro que las defensas de ese cuerpo combatan esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Oro para que el metabolismo de cada persona, dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oro por todo eso. Te bendigo con bendición. Gracias por darme el privilegio de poder ir a través de estas redes hasta sus hogares. En el nombre de Jesús. Hoy a las 9 de la noche estaremos en contacto. Pastor Ruiz, Pastor Ruth, Pastor Evelyn. En contacto. 3 países diferentes, pero estamos juntos. Te amo, te bendigo. En nombre de Cristo, de mi familia, de mi esposa. Pastora, diga amén. Amén. Ahí está la pastora. Amén. Ella siempre dice amén cuando yo predico. Y la única que me está escuchando es ella acá. Amén. Y la que yo escucho amén es ella. Pero quiero decirte que aquí estamos porque te amamos. Amén. Y no nos estamos reuniendo porque los amamos. Los amamos. Y ustedes están siendo pastoreados. Hay una palabra que está en Isaías que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Él te está pastoreando. Amén. Simplemente nosotros somos un instrumento. Aleluya. Oiga lo que dice la palabra: Jehová mi pastor, nada me faltará. Dice la palabra de Dios: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Esa es la bendición de Dios. No es el deseo de Dios que el ser humano sufra. El deseo de Dios es que goce con Él. Te bendigo con bendición. Salmo 4 dice, el último versículo: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Te bendigo. Te veo pronto. Bendiciones.